En este bloque dialogamos con Alejandro Bodart, legislador de la ciudad por el MST Nueva Izquierda. Es secretario general del Movimiento Socialista de los Trabajadores y congresal nacional de la CTA. Comenzó su militancia en Córdoba en la década de 1980. Alejandro Bodart, muchísimas gracias por haber venido. No, muchas gracias por invitarme. Estamos debatiendo sobre la educación en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y en estos días hay un tema urgente que tiene que ver con la inscripción para el ciclo 2014. Con esta nueva modalidad que es la inscripción online o vía telefónica. Y ahí no tuviste una buena recepción del mecanismo. No, ha generado muchas críticas de gente ligada a la educación. Casi todos los sindicatos han planteado objeciones y yo creo que muchas de las objeciones son reales. Primero porque no se habilita un mecanismo alternativo. Yo creo que tendría que aquella gente que no tiene internet o, ¿no es cierto?, o que ve la necesidad de ir a la escuela tendría que habilitarse. Han anunciado que va a haber asistentes en los colegios, ¿no?, para ayudar. Claro, pero para ayudarte a incorporarte vía internet, no para que puedas ir y dialogar directamente con las autoridades. Yo creo que no hay que tratar de romper el vínculo del padre con la escuela, sino que todo lo contrario. Hay que llamar a que el padre participe más. Esta medida por internet despersonaliza la atención y después tiene muchos problemas que la educación en la ciudad... Bueno, igual tiene una explicación que es para dar equidad y transparencia. Sí, pero vos sabés que hay mucha gente que no tiene acceso a internet ni sabe cómo hacerlo. Yo, por ejemplo, se han intentado en otras cosas. Por ejemplo, se intentó inscribir vía internet en las vacaciones, las escuelas de verano. Y prácticamente se anotó un 30% en relación a lo que se había anotado el año anterior, porque la internet no es precisamente algo que permite la equidad, porque los sectores de clase media y todos son los que tienen acceso, pero en la escuela pública, en particular, son los sectores más postergados de la sociedad y muchas veces no tienen acceso, no saben cómo hacerlo, y hay muchos problemas que uno se pregunta cómo se van a solucionar. El año pasado faltaron matrículas para más de 6.000 chicos en la ciudad. ¿Que se inscribieron y no tuvieron lugar? Claro, se inscribieron y terminó el periodo de inscripciones y nadie le pudo dar un lugar. Esa gente se visibilizó porque iban al colegio, iban a la escuela y por esa vía, ¿no es cierto?, saltó como problema y se tuvo que intentar darle una salida. Hoy va a quedar en una base de datos que va a tener el gobierno, pero esa gente, ¿qué garantía tiene? Yo creo que también puede servir para tapar eso, porque hay muchas falencias en la educación, no es que anda todo bien. Entonces, una medida que podría ser alternativa para aquellos que pueden hacerlo, pero que sin cortar el vínculo con el colegio, o sea, dando la posibilidad de que el padre lo mismo vaya, podría ser. Pero intentar todo meterlo por internet, yo creo que tiene mucho de esto de intentar cortar ese vínculo que yo creo que hay que fortalecer y que encima puede tapar problemas que yo creo que se tienen que visibilizar, no esconder. Ahora, entre las propuestas que vos has acercado a la legislatura en estos años como legislador, hay una vinculada a un tema que siempre es polémico, que tiene que ver con los recursos que van a la educación privada o semi-privada, digamos. Y donde vos has dicho es una solución drástica, que es terminar con el subsidio a las escuelas privadas. Sí, yo creo que hay un deterioro creciente de la escuela pública y hay una política oficial de favorecer la escuela privada. Yo creo que ya es una política por parte no solo del gobierno de Macri, ojo, lo veo como un problema más nacional, de hecho ha aumentado de una manera tremenda. Cuando surgió la escuela privada era para cubrir algunos déficits que tenía la escuela pública, pero eran muy puntuales. Esto se ha ido transformando de esos momentos y hoy prácticamente en la ciudad de Buenos Aires la mitad de la matrícula es privada. Bueno, pero igual entonces si uno piensa en el escenario que vos planteás, ¿a cuánto se iría la cuota? ¿O el Estado no podría, por ejemplo, hacer frente a la demanda de educación, sobre todo teniendo en cuenta que además faltan lugares hoy? Bueno, yo lo que pasa es que mi proyecto es un proyecto integral, que también lo he trabajado con mucha gente de la comunidad educativa, y incluye todo un plan para que la matrícula privada de todos aquellos que
quieran pasar a la estatal pueda ser absorbida, incluso con los docentes, con los edificios, porque hay muchos edificios. O sea, para que se estaticen algunos colegios que hoy son Claro, de gestión totalmente, privada. y ya va desde el alquiler de edificios hasta la posibilidad de compra en aquellos que lo quieran hacer. Esto, por supuesto, no deja... Igual eso implicaría que hay una parte importante de recursos que desde el Estado tendría que ir porque la parte de la cuota desaparecería. Claro, lo que pasa es que, ¿cómo es el tema? Yo creo que hay que volver a lo que era la educación hace muchos años atrás, donde la educación pública era de excelencia y que por eso todos los padres querían mandar a sus hijos a la escuela pública. Ahora pasa lo contrario, o sea, se ha deteriorado tanto la escuela pública que los padres hacen un esfuerzo tremendo para mandarlo a la privada, y yo creo que así incluso en sectores vulnerables. Totalmente, sectores vulnerables que hacen un esfuerzo increíble para mandarlo. Yo creo que eso vulnera todo tipo de equidad social, porque la escuela pública no tiene que ver solo con el derecho que tiene todo ciudadano a que el Estado le brinde ese servicio, sino también tiene que ver con la posibilidad que haya una interconexión entre los distintos sectores sociales. La escuela pública permite, por ejemplo, que todo tipo de pensamiento se puede expresar libremente. En las escuelas privadas el pensamiento está muy ligado al dueño del colegio, permite que haya libertad por parte de los docentes para dar distintas visiones, etcétera, etcétera. Permite que se expliquen las visiones más avanzadas de la sociedad y el pensamiento científico. En muchas de las escuelas privadas, por ejemplo, ha habido muchos problemas para que puedan trasladar la ley de educación sexual, por ejemplo, y otros temas. Yo creo que la escuela privada, en la medida que va avanzando, se está transformando en un problema, porque estamos formándose a los chicos, rompiendo los lazos de solidaridad, rompiendo con esta interrelación entre distintos sectores sociales. Hoy, si uno va a la escuela pública, va a ver que ha quedado reducida exclusivamente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Incluso se dan muchos problemas para que un chico de clase media se pueda integrar en ese clima, porque han hecho una escuela pública clasista, en el sentido de que los sectores más vulnerables solo van a ir. Yo creo que hay que revertir, y aparte creo que el negocio... ¿Vos crees que el camino es ese, desde la estatización de la escuela privada? No, yo creo que la escuela privada, aquel que quiera seguir con una escuela privada tiene el derecho de hacerlo, y aquel padre que quiera mandar a sus hijos a la escuela privada tiene que tener derecho. Lo que yo creo es que no se puede hacer con los fondos públicos, porque la escuela privada es un negocio, y que por lo tanto aquel que quiera emprender ese negocio tiene que contar con los fondos suficientes para hacerse cargo de los gastos. No creo que lo tenga que pagar el Estado. Yo creo que todo el Estado, todos los recursos tienen que volcarse a hacer una educación de excelencia pública. Ahora, Alejandro, cuando se habla de educación de excelencia pública, empieza la discusión sobre la evaluación docente, por ejemplo. Sí. Y que ahí la comunidad educativa también es la que ofrece más resistencia. Hablando de los docentes. Bueno, yo lo que pasa es que creo que todo docente está de acuerdo en que haya evaluaciones, pero si esa evaluación tiene la transparencia necesaria como para que realmente permita mejorar, y no como se hace actualmente, que creo que tiene más un carácter represivo y un carácter, ¿no es cierto?, muy autoritario, y es lo que lleva a que muchas veces los docentes se opongan, porque acá se ha intentado vulnerar el estatuto, se han intentado vulnerar las juntas de clasificación, que eran las herramientas que tenían, ¿no es cierto?, la sociedad para evaluar todo eso, y hay un criterio muy privatista de todo, incluso de la propia evaluación, que yo creo que, porque lo que está en discusión aquí es si vamos a un país tipo Chile, donde prácticamente llegado un tiempo desaparece la educación pública y hay una lucha muy grande para tratar de restablecerla, o volvemos al sistema que teníamos, donde se prioriza lo público. Una contracara que muchas veces llega a la legislatura proyectos para titularizar cargos docentes de muchos docentes que tal vez no tienen la formación suficiente para el cargo al que aspiran, digamos, y terminan muchas veces saliendo por ley, por ejemplo. Digamos. Ahí hay una... Sí, lo que pasa es que también hay otro aspecto, que es que es difícil educar si vos no tenés los mismos derechos que tienen otros educándose. Yo creo que los docentes, mira, hacen un esfuerzo muy grande con sueldos muy bajos, porque esa es otra parte también que tenemos que discutir. La educación, yo cuando voy al tema de esta educación privada y educación pública, voy a que los recursos del Estado se gastan fortunas en la educación privada, pero todo eso es lo que le falta a la educación pública. Si pudiéramos volcar esos recursos allí, también podríamos, parte de eso es elevarle el salario, y a partir de elevarle el salario pedirle a los docentes que se especialicen, pero un docente que
trabaja en 2 turnos, algunos hasta en 3, para poder llegar a su casa con un salario. Es difícil después que le pidas o que le exijas. El Estado está en deuda globalmente. Yo creo que en la medida que se pudiera lograr un salario acorde a las necesidades de la gente, incluso para que tengan un cargo, porque lo que sería ideal es que el docente tenga la posibilidad de que con un cargo subsistir, para que así, porque el docente se lleva trabajo a casa. Sí, sí, sí. Ahora, si vos tenés 2, 3 cargos, imagínate, ese docente con 2 o 3 cargos para hacer un salario mínimamente digno, después llega a su casa y qué ganas tiene de especializarse. Yo creo que bueno, es muy complejo y hay una responsabilidad del Estado en esto. Por eso creo que bueno, son medidas, hay que discutir si queremos priorizar la educación pública o como ha venido siendo ahora, se la deja caer. Yo creo que tiene que ver no por falta de recursos, menos en la ciudad. Esta es una ciudad rica. Este año de nuevo se baja el presupuesto en relación al presupuesto general. Lo bajó el año pasado. O sea, hay una política de irlo achicando y hay falencias tremendas. Yo, por ejemplo, he presentado también en estos días una ley de emergencia en el tema edilicio, porque la ciudad tiene una verdadera situación de crisis muy grande en todo esto, que hace que cerca del 10% de las escuelas públicas, por ejemplo, no comiencen las clases o comiencen en una situación tremenda, porque acá se caen los techos, hay escuelas... Pero ¿no hubo cambios en los últimos años? Lamentablemente no, lamentablemente, no, o sea, siguen exactamente igual. Están muy mal, porque encima incluso tenemos hasta problemas que algunas escuelas se arreglan y como no se controla a las empresas que arreglan, permanentemente se rompen, ¿me entendés? Y vuelve a empezar. O sea, hay una verdadera desidia. Por eso te digo, no es que no haya dinero invertido, pero el problema es que los dineros que se invierten después no se controlan. Yo te digo, yo recorro mucho los colegios. En la legislatura, cada reunión de la Comisión de Educación, desfilan los colegios planteando los problemas edilicios que hay. Desfilan. O sea, te puedo contar, o sea, de colegios que, por ejemplo, en las bibliotecas tienen que hacer estudiar a los chicos porque, ¿me entendés? No, las salas están colapsadas, o caños rotos, techos que se caen, hay escuelas que no tienen patio, o sea, es una situación de colapso. Yo por eso presenté una ley para que... La vamos a estudiar y también se la vamos a presentar que en el próximo bloque va a estar la voz oficial, así que le vamos a acercar la intriga, el interés en el tema específico de la infraestructura. Nos hemos quedado sin tiempo, Alejandro. No, bueno, muchas gracias y la verdad que los felicito por este tipo de programas porque hacen conocer un poco distintas ideas y distintos proyectos que creo que la ciudadanía tiene que conocer para involucrarse, ¿no?, en la solución de estos temas. Gracias por venir. Gracias. Hacemos una